Hola, muy buenas tardes, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Espero se encuentren muy bien y listos para una semana más de clase. Nos encontramos ya dentro del contenido de la semana número 13. La clase anterior fue la 11. Ustedes tienen su segundo examen parcial la próxima semana, por eso vamos a correr la semana 13. La próxima semana están en exámenes y la siguiente ya nos toca la semana número 14. Un gusto saludarles, espero se encuentren muy bien. Hoy tenemos una clase bastante interesante donde, como yo les he mencionado, lo más interesante realmente de la clase es sus participaciones, sus opiniones, sus interacciones para con su colega que tiene el gusto y honor de compartir con ustedes algunos conocimientos en relación a esta interesante clase como lo es los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. Vamos dando un par de minutos adicionales que se conecten los compañeros y para mientras voy a abusar de su tiempo indicándoles, mis estimados, que todos ustedes tengo entendido que se encuentran ya en 10º semestre, lo que significa que un mes con un par de días es lo que les va quedando de clase. Mis estimados, realmente el día viernes en la mañana escuché lo que me gustó mucho del libro. No tengo el nombre del libro acá, lo tengo en la oficina, pero la situación es de que el mensaje decía que en esta época los estudiantes somos, les digo porque yo, pues, aún así sea a nivel doctorado, pero estoy en las mismas, pues estamos en ese proceso de que somos una oruga y necesitamos atravesar ese proceso doloroso de transformación del umbral, dice este libro, en donde lo que hace referencia es a que yo se lo pregunté a un amigo también el día viernes y le dije algo inspirado, le dije, decime, ¿te has dado cuenta todo lo que has pagado en la universidad? Sí. ¿Y sabes cuál va a ser la única forma en la que vas a poder, pues, recuperar esa inversión? Graduándome. Ok. ¿Y por qué no lo has hecho? Un gusto saludarte igualmente, Rubén Reyes. Entonces, mis estimados, el mensaje de hoy es de que están a punto de cerrar. Lo que menos deben de hacer es confiarse, tomarse tiempos sabáticos. Lo que tienen que hacer es agilizar temas de tesis, agilizar temas de certificaciones, agilizar todos los procesos que pues son bastante engorrosos y no nos gustaría atravesarlos, pero es necesario hacerlos. Y les he de decir, todas las universidades es lo mismo en ese sentido. El que diga, no, en tal universidad mandas tu correo y mañana te tienen toda tu papelería y todo nítido. No es así realmente la cosa. Entonces, es importante, mis estimados, que fuera de ir pensando que están por terminar, deben de ir empezando que están por pasarse a otra etapa que es para lograr culminar. También, dicho sea de paso, ayer estuve en una graduación de personas de ciencias jurídicas y sociales en que tuve a bien presenciar y es un momento muy bonito. Y de hecho, ayer fue de graduación de tres carreras diferentes. Una de esas, derecho. Lógicamente, yo estaba invitado por derecho. Entonces, mis estimados, dejándoles la motivación para que lleven a puerto seguro sus estudios, que continúen con su tesis, que continúen con eso, para que le echemos todas las ganas del caso y que sepan que derechos humanos y derechos de pueblos indígenas solo es un peldaño más que los va a conllevar a todo esto. Así es que vamos a dar inicio. Hola, Kevin Vázquez, un gusto saludarte. Vamos a dar inicio y vamos a empezar a grabar nuestra clase. Hoy tenemos una clase bien interesante en el cual espero mucha de su participación. Vamos a empezar a grabar. Para los que se están incorporando, buenas tardes, un gusto saludarles, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, espero se encuentren muy, pero muy bien listos para poder tocar un tema más. Estamos para la semana número 13 del curso Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas y tenemos como tema discriminación y el racismo en Guatemala. A cargo de su servidor, Juan Carlos Mejía Argueta, vamos a platicar un poquito respecto al tema. Tenemos un pequeño video de un experimento social llevado a cabo acá en Guatemala por parte de psicólogos, me parece.
en donde vamos a hablar sobre el tema de la desigualdad. Tenemos como objetivo de clase que los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala conozcan y entiendan el racismo y la discriminación. ¿Qué es uno? ¿Qué es el otro? ¿Cómo se aplican? ¿Y cuáles son las consecuencias de estos? Y de eso nos debe de impulsar a hacer un análisis si en nosotros hay alguno de esos rasgos, rasgos de racismo o rasgos de discriminación. Pues, ¿y cuál es el objeto? Simple y sencillamente corregirlo, ¿verdad? Ya que en muchos casos hay ciertas actitudes que tenemos nosotros que son propias de la forma, de los patrones de crianza que hemos tenido. Entonces es un poquito difícil. En general, la mayoría profesamos la religión que aprendimos en casa. Digamos, ¿de qué depende si creemos en o no en lo paranormal, en espíritus, en situaciones paranormales? Depende cómo se manejaban esos temas en la casa. Ya hoy en día, pues un niño tratarle de hablar de alguno de los mitos y leyendas urbanas de Guatemala, creo que está un poquito difícil, pero somos el producto de cómo hemos sido criados. Y lo mismo pasa con el tema del racismo, los insultos discriminativos. Es una situación que vamos a ver dentro de la clase del día de hoy. Vamos a empezar con el tema discriminación. El racismo y la discriminación racial constituyen una ofensa a la dignidad humana y menoscaban el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos fundamentales de la persona. Racismo y discriminación constituyen, entonces, empezamos pues. Una ofensa a la dignidad humana, en primer lugar. Segundo, menoscaban el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos fundamentales de la persona. O sea, sin lugar a dudas, estamos hablando de algo bien delicado. O no estamos hablando que menoscaba el reconocimiento, goce y derecho de qué? De los derechos fundamentales. Todos hemos escuchado el término, pero ¿qué tanto lo manejamos? Vamos a continuar. El racismo, por su lado, ya nos da otra situación, es la valoración generalizada y definitiva de unas diferencias, tanto biológicas como culturales, reales o imaginarias, en provecho de uno o varios grupos y en detrimento de otros. También un tema importante de ver acá es en relación a qué hace referencia, que estas son en provecho de unos o varios grupos y en detrimento de otros, con el fin de justifican una agresión y un sistema de dominación. Puede expresarse como prácticas imaginarias o ideologías, perdón, y expandirse a todo el campo social. Puede proceder de una clase social o de un grupo étnico. También puede provenir de las instituciones del Estado, en cuyo caso se habla de racismo de Estado. ¿En qué podemos ver eso? Bueno, realmente en los últimos tiempos no les digo que se haya resuelto el problema, pero sabemos de que han habido ciertos personajes de las diferentes etnias dentro del gobierno. Sí los han habido, no con la cantidad, tomando en cuenta que es casi un 50% de población indígena, pues en teoría deberíamos tener un 50% de población dentro de los estamentos del Estado. No es así, pero creo que, como les digo, como les hablaba después del tema del conflicto armado interno, son temas que van poco a poco y, desarrollándose. La discriminación, por su parte, miren cómo lo describe acá, es la materialización del racismo, traducida en hechos, acciones y actitudes de preferencia y distinción que excluyen y restringen el ejercicio pleno de uno o varios derechos debidamente establecidos por motivos de género, por grupo etario. Pregunta, ¿a qué nos referimos con grupo etario o lo etario?
Por motivos de... esa es otra. Hoy tenemos un par de preguntas. Primer pregunta. Vamos a quedarnos acá, porque saben que aquí se trata de resolver dudas. En primer lugar, ¿cuál es la diferencia entre género y sexo? Género versus sexo. ¿Cuál es la diferencia? ¿O es lo mismo? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de esta palabra etario? ¿A qué nos referimos? Espero sus respuestas, por favor. Continuamos. Discapacidad, religión, por tener una ascendencia o por pertenecer a un pueblo indígena, entre otros. Tales hechos y acciones anula y o menoscaba el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales, niega la igualdad de oportunidades, favorece a unos y perjudica a otros. Vamos a pararnos ahí un segundito y quiero a aquellos mis ya hoy día amigos que les gusta participar, quiero que me digan cuál es su opinión respecto a las palabras. En primer lugar, cuando estamos hablando de género, ¿qué es género y qué es sexo? Vaya, pero lo que yo quiero que me determinen es cuál es la diferencia entre las dos. Y por otro lado, ¿a qué nos referimos con lo etario o pertenecer a un determinado grupo etario? Vamos a continuar. La construcción del Estado guatemalteco desde una visión historicista ha pasado por dos momentos bien definidos que vamos a determinar. Ok, si estamos hablando de una visión historicista es de la historia y hace referencia a dos momentos. ¿Cuáles son estos dos momentos? Por un lado, el Estado colonial, del cual ya hemos hablado bastante, y el Estado en su vida independiente. Es decir, el Estado republicano. Otra pregunta, ¿a qué nos referimos con un Estado republicano? Es decir, ¿qué características debe tener para ser tomado como una república, un Estado? Y la respuesta a esto es bien sencilla. Simple y sencillamente debemos de determinar que si es un Estado republicano, es aquel que está dividido, tiene la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Esta división de poderes es la que determina que un Estado sea una república. Versión no concluida, por cierto. El Estado colonial respondió a la condición de dominio que le imprimió la metrópoli desde el punto de vista de la explotación y del manejo de la dominación política y social, con los privilegios que una situación de esa naturaleza acarrea, lo que no podía ser de otra forma, pues la corona y el grupo dominante aprovecharon para su beneficio el derecho de conquista, explotar económicamente, excluir socialmente y sojuzgar políticamente. Se sientan así las bases de la exclusión y de la discriminación racial acá en Guatemala. Yo les lanzo también la siguiente pregunta para que me den sus opiniones. ¿Ustedes consideran que Guatemala es un país racista? O sea, si hace prejuicios por raza. Yo en lo personal considero que sí, siendo realistas. No todas las personas, o sea, no podemos generalizar, pero sí, si vamos a la generalidad, Guatemala es un país racista. El racismo y la discriminación racial constituyen una ofensa a la dignidad. Una ofensa a la dignidad humana y menoscaba el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos fundamentales de la persona. Se interrelacionan estrechamente con la estructura del Estado, sus instituciones y prácticas. Sigue siendo una ideología que sustenta y promueve el sistema de dominación hacia los pueblos indígenas y sigue siendo el motor reproductor principal de la desigualdad, exclusión y discriminación hacia los pueblos. Por ello, es que vamos a platicar sobre este ejercicio del Comité para la Eliminación del Racismo y Discriminación Racial, el cual recomendó en referencia a la discriminación estructural
que la condición de pobreza y exclusión social afectan de manera intensa a los pueblos indígenas y recomienda la adopción de medidas especiales y de acciones afirmativas para romper el vínculo entre pobreza y racismo. Ya tenemos algunas opiniones por ahí. Qué gusto saludarle, Ofelia Elizabeth Argueta. Grupo etario es un grupo de la misma edad, es decir, estar en el mismo rango de edad. A eso se refiere grupo etario. Muchísimas gracias, Ofelia. Y por otro lado, el compañero acá, vamos a ver. Haroldo Valdemar Rodas. Con mis propias ideas, considero que, excelente, eso es lo que yo deseo, las ideas de ustedes. Género es la ideología mental y de acción de un individuo. Sexo es una definición puntual si se es hombre o mujer. Grupo etario es la agrupación de personas por edad, la cual se utiliza para revisión de características generales con base en la edad. Muy buena. Ok, vamos a ver. Con grupo etario, eso es, se refiere a grupo de edad. Con respecto al sexo, esa es una definición puntual, hombre o mujer, es decir, es biología, es una diferencia biológica. Y en el caso de género, es una ideología mental. Sí es cierto, es ideología mental, pero estamos hablando al tipo de forma en cómo ha sido creado eso. Les voy a poner un ejemplo y voy a empezar partiendo que yo nunca me he considerado una persona machista, pero sí, mi amiga me dijo, eso que haces es machismo, me dice, por algo muy sencillo, por algo muy sencillo, porque yo no me pongo un atuendo de color rosa o rosado, como decimos. Yo he visto y reconozco en muchos colegas, especialmente los más jóvenes, que se ponen tanto camisas como corbatas de color o algún tipo de accesorios color rosado. Y acepto que se ve bien, pero eso sí, los que tienen por ahí o platican con sus papás, o más de alguno que sea de mi edad, sabe que a uno le quedó el chip, ¿verdad? De que no, rosado no con uno. Y eso es una inclinación de género, ¿verdad? Simple y sencillo. ¿Por qué? Porque tradicionalmente lo rosado para niñas y lo azul para varones, ¿verdad? Sin embargo, cocino, coso, hago el quehacer, voy a traer tortillas, o sea, todo eso no me quita nada, pero por eso les digo, para mí eso es un vestigio dicen que es un vestigio de machismo. ¿Por qué les digo eso? Porque a eso se refiere el tema cuando estamos hablando de género. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les regalan normalmente a las niñas? Generalmente. Ya ha cambiado bastante, pero entonces era lo que era trastecitos a las niñas y al niño, ¿qué se le daba? Al niño pistolas, ¿qué más? Herramientas. Y por cierto, yo a mi edad, a mis 40 y tantos años de edad, yo recibí bueno, aparte que estoy en un instituto solo de varones, pero recibí el curso de artes industriales. Ahí aprendí a hacer cortocircuitos en la casa, situaciones en madera y todo lo que conlleva. Pero yo sé que generaciones después ya le enseñaron hogar a los hombres y artes industriales a las señoritas. Algunos de ustedes ya lo llevaron así, pero ya lo vieron normal. Para nosotros era impensable en su momento. Los tiempos han cambiado. Y es bueno porque sin lugar a dudas, imagínense, yo no supiera cocinar, me muero de hambre. Bueno, utilizo bastante comida rápida, comida mandada a traer, pero no puede pasar uno todo el tiempo así. Vamos a ver si tenemos alguna otra observación de compañeros. Racismo. Ofelia Argueta, sí, somos un país racista, es generalizada la discriminación del ladino para el indígena y del indígena para el ladino. Esto se da más en el occidente, aunque no me considero discriminadora, respeto a todos por igual. Sí, yo considero que sí, pero sí a mí a veces, ¿cómo decirles? Hay ciertas situaciones arraigadas, ¿verdad? Aquí el compañero Selvin David Ico nos dice, según lo que entiendo, el género determina hombre o mujer, o lo que aceptamos de ambos géneros, mientras que las categorías sexuales son masculino y femenino. Aquí te corrijo, para que quedemos claros. El sexo es la diferencia biológica entre hombre y mujer. Se los pongo así. Viene
un marciano, ¿verdad? Alguien extraterrestre dice, ok, ¿cómo diferencias a un hombre de una mujer? Es biológicamente, por su aparato reproductor, el hombre tiene acá y la mujer tiene acá. Así lo diferencias. Punto. Hombre o mujer. Ok, ahora, el género va encaminado a ese acople social, ¿verdad? Ese acoplamiento social, lo que hemos platicado en este mismo curso. ¿Por qué son tan reducidas las denuncias de hombres en contra de sus mujeres por violencia contra ellos? Que no existe violencia contra el hombre. O sea, sí existe, pero no es un delito. Ah, porque no es lo normal, no es lo común. Lo común es al revés, ¿verdad? Pero lo común tampoco lo convierte en lo correcto. Pero sí me interesa que tengamos claro si es la diferenciación biológica, es sexo, sociológica, es decir, cómo lo encajamos. Y les pongo un ejemplo, esta semana también me llamó la atención, uno a veces se hace bolas para parquear un vehículo pequeño y realmente esta semana vi una señorita, no sé, pero bien joven, conduciendo un Metrobús, ¿va? Uno de esos gusanos grandísimos, ¿verdad? Platicando por teléfono ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estábamos acostumbrados a que ese tipo de cargas no iban para las damas. Continuamos con la siguiente diapositiva, la desigualdad. La desigualdad es el efecto del racismo y la discriminación racial hacia los pueblos indígenas, los cuales se reflejan en los altos índices de desnutrición crónica, analfabetismo, pobreza y falta de acceso a los servicios de salud. Esta problemática se acentúa particularmente en los departamentos con mayor porcentaje de población indígena, tales como Sololá, Huehuetenango, El Quiché, Alta y Baja Verapaz, como lo mencionaba una compañera que escribió, ¿verdad? Que a veces la discriminación del indígena hacia el ladino existe. Sí, sí existe sin lugar a dudas. O sea, no es generalizado, pero sí existe ese tipo de discriminación. No me van. Por otro lado, Guatemala persisten brechas desfavorables entre los pueblos indígenas y no indígenas en cuanto al acceso a servicios públicos, la esperanza de vida, educación, desarrollo, infraestructura, salario, entre otras, que constituyen claramente una manifestación de la discriminación y el racismo hacia los pueblos indígenas, a pesar de la aprobación y existencia de instrumentos nacionales e internacionales favorables a los derechos de los pueblos indígenas. Vamos a platicar un poquito sobre un video. Veamos este video y ustedes me indican sus comentarios. ¿Cómo te llamas? Me llamo Dani Funan. Dani. Nicolás María. Nicole. ¿Cuántos años tienes? 6. 6. 11. 9 años. Ahorita tienen una misión los dos juntos, ¿sí? Van a trabajar en equipo y tienen que armar ese rompecabezas. Dale, ya. ¿Hay una vida? Ya. No voy a decidir ahora que terminaron les voy a dar el premio. No, nada. ¿Esto es tu premio? Mira, ese es tu premio. Gracias. Mira el premio que le dieron. Mira tu premio. ¿Este es Jan? El premio, pues. Dos tuyos, tres tuyos. Porque es que tú eres hombre.
¿Cuántas grandes también tienen mujer? Pero ella es mujer, entonces por eso no. ¿Qué fue lo más interesante para ti de este experimento? Yo vi en ambos casos las caritas de las niñas cuando recibieron su premio no se veían muy felices. Las dos agradecieron, pero y no dijeron nada al respecto, pero se veía que no les pareció. En el caso del niño pequeño, él preguntó, ¿y por qué ella no? Fue raro que no le dieran el mismo premio a la niña. Y después, en el segundo caso, vemos que el niño mayor le dio parte de su premio a su hermana para que los dos tuvieran el mismo premio. O sea, los niños se dieron cuenta de la desigualdad y que debería haber igualdad. Ambas parejas, aunque no dijeron nada, no explicaron nada, pero sí se dieron cuenta tanto las niñas como los niños que había habido una diferencia. Y, por ejemplo, el más chiquito preguntó por qué a él se le daba más y a la niña no se le daba lo mismo que a él. Entonces, aunque no expresaron mucho, sí se notó que se dieron cuenta ambos. Los nenes se dieron cuenta de la desigualdad, ellas también, sin embargo, ellas no dijeron nada, creo que no sé si por miedo o como intimidación. ¿Qué pensás de la desigualdad? Pues que debe haber igualdad para todos, sea de género, hombres o mujeres, pero igual de clase económica o nacional, todos debemos ser iguales ante la ley, en condiciones laborales o en trato, en el respeto, la dignidad de cada gente. Ahora sí obviamente hay diferencias biológicamente, las mujeres y los hombres son diferentes, ¿no? Tienen capacidades diferentes, son más aptos para algunas cosas y otros, pero en cuanto a, por ejemplo, si están haciendo el mismo trabajo, claro que deben recibir la misma paga, todos deben tener los mismos derechos, etc. Pienso que no es correcto, ¿verdad? Porque todos tienen los mismos derechos y obligaciones y si alguien hace el mismo esfuerzo o el mismo trabajo, debe ser reconocido de la misma manera. Y creo que debemos de educar a los niños desde ya a que no tiene que haber desigualdad tanto entre hombres. ¿Y qué pensás de la desigualdad en Guatemala? En Guatemala todavía hay mucha desigualdad si lo comparamos con otros países. Por ejemplo, en Suecia, el trabajo de la casa se reparte el 50% entre las parejas de hombres y mujeres. Aquí en Guatemala, como que el oficio, se le llama así, el trabajo de la casa es trabajo de la mujer. Y yo, bueno, en mi caso viví una pareja que ambos trabajaban, pero el hombre esperaba que la señora hiciera todo el trabajo en la casa, aunque ella había trabajado todo el día acá. En Guatemala hay mucha desigualdad entre hombres y mujeres. En algunas empresas el hombre gana más que las mujeres, aún haciendo lo mismo, y también se ve entre matrimonios que los hombres esperan a que la mujer haga todo, que la mujer les sirva, y eso lo van viendo los niños desde pequeños, ¿verdad? Entonces se va aprendiendo. Pienso que todavía hay mucha desigualdad, que todavía prevalece mucho el machismo y que tendría que ser diferente. Ok, entonces ahí nos podemos dar cuenta, este experimento fue un experimento social y eso nos lleva a la pregunta, ¿verdad? Usted especialmente les preguntó a las mujeres, ¿cuál es su opinión? Porque ahorita como la semana pasada fue el día del abogado, he platicado con varias colegas, les digo, ¿sí? ¿Ustedes creen que y en el término de abogadas, la abogada
ocupa el mismo lugar que un abogado hombre, sin ningún problema. Algunas me dicen, porque lo ejercen, dicen que sí, les ha costado, y otras que todavía están en ese proceso de lograr ese lugar para combatir la desigualdad. Entonces, si hay alguien que tenga algo, que tenga algún tipo de, ahí está. Ofelia nos dice, un detalle es que mientras más grandes los varones se van imponiendo. En los pequeños la niña de su lado del rompecabezas que estaba armando. En los mayores el varón tenía de su lado algo como apropiándose. Sí, o sea, porque es lo que les digo, se va generando esta situación. Ahora bien, dentro de más de 94 personas conectadas, hay algunas, no todas, claro está, pero sí, y porque yo lo he vivido y saben que hay momentos en los que uno no se puede meter, pero esto lo hemos platicado durante todo este curso. Madres y madres no tan antiguas, o sea, no estamos hablando de señoras ya de no sé cuántas décadas, pero sí he visto madres jóvenes que le dicen a la niña que le sirva a su hermanito, o que le ponen a planchar, o si su hermano trabaja, que le haga el desayuno a su hermano. ¿Por qué? Porque él está trabajando y tú eres la mujercita de la casa. Eso lo he escuchado mucho, mucho. No estoy para nada de acuerdo con esto, pero son pensamientos que subsisten. En Guatemala persisten brechas desfavorables entre los pueblos indígenas y no indígenas en cuanto a acceso a servicios públicos, la esperanza de vida, educación, desarrollo, infraestructura, salario, entre otras, que constituyen claramente una manifestación de la discriminación y el racismo hacia los pueblos indígenas, a pesar de la aprobación y existencia de instrumentos nacionales e internacionales favorables a los derechos de los pueblos indígenas. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 3424 de 1979, proclamó a partir del 21 de marzo la Semana de la Solidaridad con los pueblos que luchen contra el racismo y la discriminación racial, considerando que a nivel mundial el racismo y la discriminación racial son las causas de los conflictos entre los seres humanos que conviven en un mismo estado y que son originarios de diferentes culturas. La celebración de la Semana de la Solidaridad en Guatemala se fundamenta en el Acuerdo Gubernativo 126-2004 que declara el 21 de marzo de cada año el Día Nacional de la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y establece la Semana de la Solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial, comprendida del 21 al 28 de marzo de cada año. Y por otro lado, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, CODIRSRA, es la encargada de organizar todas las actividades conmemorativas al respecto. No obstante, esta ardua tarea no solamente es responsabilidad de CODIRSRA, sino es responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Y para ello es importante que tengamos una dosis de tolerancia y un amplio criterio para reconocer las necesidades más profundas que tenemos como nación y que tenemos que tener una actitud dialógica para unificar criterios y esfuerzos para afrontar de forma positiva los problemas del racismo y la discriminación racial en Guatemala. Por otro lado, entendemos que como pueblos tenemos que acercarnos a estos problemas para buscarles una solución. Somos un país donde convergen diversas culturas, diversas visiones y, por lo tanto, diversos aportes, expresiones y filosofías de vida que deben ser reconocidos y respetados por igual, así como promocionarse en aras de su propio desarrollo sin afectar su esencia como tal. Para esta inmensa tarea es importante reestructurar el sistema educativo para que responda a la realidad social del país, así como implementar programas de prevención de la discriminación racial, tal y como lo estipula la Ley de Promoción Educativa contra la Discriminación, que mandata para su desarrollo e implementación el Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura y Deportes y a todos los ministerios e instituciones del Ejecutivo.
En ese sentido, el Día Nacional de Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Semana de Solidaridad de los Pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial es un tema de importancia nacional para que reflexionemos sobre nuestro papel en esta lucha para la garantía de la dignidad, la justicia y el desarrollo basado en el respeto y el ejercicio pleno de los derechos políticos, culturales, económicos y sociales de los pueblos que cohabitan el territorio guatemalteco. Aquí viene unos cuestionamientos que es importante que los hagamos. En primer lugar, ¿qué papel jugamos como agentes de cambio y qué papel juega la comunidad académica, las universidades y los centros educativos dentro de estos cambios que tienen que haber? ¿Será que los contenidos de nuestros cursos transforman la mentalidad, actitudes y genera una dosis de tolerancia en nuestros estudiantes? Tenemos que reflexionar qué actitud tomamos al momento de tener a una o varias personas indígenas en nuestro salón de clase. ¿La tratamos de la misma forma que a las otras personas que no son indígenas? ¿Estará presente ese eje de multiculturalidad y de género en el plan estratégico de la universidad, en nuestros contenidos para transformar esta realidad? Son muchas de las preguntas que nos podemos y debemos plantear, no solo con ocasión de la celebración de esta semana que les puse en las diapositivas anteriores, sino que todo el tiempo, ¿verdad? ¿Será que desde nosotros ya se tiene ese apego? Yo no digo que lo tengamos al 100%, pero sí, por eso es que el estudiantado debe de ser esa esperanza en general, esa esperanza para el país de cambios, de ya no estarse odiando por temas raciales, no estarse odiando por tipos de diferencias. Los días sábados en la mañana yo recibo un posgrado y, en donde tengo comunicación con un catedrático que vive y ejerce, es un magistrado de México, y él, con él, muchos compañeros se desahogaron en relación a que por cierto, hoy es el día del notario latinoamericano. La vez pasada fue el día del abogado y es el día del notario. Ustedes dirán, ¿estos solo pretextos para andar celebrando? No, pero lo que pasa es de que Ciencias Jurídicas y Sociales recibe 3 títulos: licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado, que es el encargado de cuando hay litigio, y el notario, que es el encargado de hacer constar documentos y actos que le constan. Son 3 puestos diferentes. En ese sentido, les sé decir que manifestaban algunos colegas de que en México y algunos que han ido a ejercer, porque el notario guatemalteco tiene la capacidad de poder ejercer el notario en cualquier parte del mundo, pero en México a un colega se quedó detenido 2 días, 2 días estuvo por eso, por estar ejerciendo, porque no lo podía hacer. Pero llegamos a la conclusión que, bueno, ahí venía el respeto a las leyes de ellos. Pero en Estados Unidos no hay ningún inconveniente, dicho sea de paso, tengo que conseguir un notario en la ciudad de Los Ángeles, ahora que recuerdo, para una diligencia. Ok, estará presente en este eje de multiculturalidad y de género en el plan estratégico de las universidades y nuestros contenidos para transformar la realidad. Son muchas las preguntas que nos podemos y debemos plantear, no solo con ocasión de la semana, sino que todo el tiempo. Tenemos que impulsar el debate sobre el fenómeno del racismo y la discriminación racial en busca de la convivencia armónica y respeto a las diferencias sociales, así como dialogar sobre los retos y desafíos que presenta la incidencia de las nuevas formas de racismo y la discriminación racial en nuestra institución. Será la dosis para afrontar de forma positiva su prevención y erradicación desde la universidad como una institución social transformadora de mentalidades y actitudes, porque nosotros estamos forjando profesionales que estarán al servicio de la sociedad. Tenemos, por otro lado, en relación a este mismo tema, a manera de conclusión, veamos pues, se puede decir que el racismo se relaciona estrechamente con el Estado, sus instituciones y sus prácticas, y genera el 3.3% de la pérdida del Producto Interno Bruto anual y el 0.83% menos en el crecimiento económico. Por lo tanto, genera exclusión, desnutrición, pobreza y pocos años de esperanza vida para las personas sujetas del racismo. Por otro lado,
podemos determinar que finalmente se reitera que toda doctrina de superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta, peligrosa y debe rechazarse. Cordialmente se les invita para que se suban a este barco de lucha por la dignidad, la justicia, el desarrollo de los pueblos y por lo tanto a un legado para las futuras generaciones. Hoy en día, les voy a poner un ejemplo, el tema de la comunidad LGTBI. En los 80s eran perseguidos y golpeados en Guatemala. En los 90s, pues empezaron a salir un poquito más, pero no se veía con tanta regularidad, ¿verdad? Hoy podemos ver, hoy en día, pues la total naturalidad con la que realizan sus actividades como personas, como parte del respeto a su dignidad. Y de hecho, un tema bastante controversial es, ¿realmente tienen derecho las personas del mismo sexo a celebrar un contrato matrimonial? ¿Tienen el derecho, sí o no? Si partimos de que todas las personas son iguales. Es un tema controvertido, no vamos a entrar a esa dicotomía, que si creen que sí, si creen que no, o por qué. Es un tema demasiado amplio, pero solo colocándoles un ejemplo de que a final de cuentas el tema es de derechos. Y no está de más el comentarles que, independientemente del tema sobre la discriminación, hay un tipo penal, un delito que se llama discriminación, que lo regula el artículo 202 bis del Código Penal de Guatemala. Se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualquier otro motivo, razón o circunstancia que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o la costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y por último, tenemos que ver que quien por acción o omisión incurriera en esta conducta descrita en el párrafo anterior, es decir, la diapositiva anterior, será sancionado con una prisión de 1 a 3 años y multa de 500 a 3,000 quetzales. La pena se agravará en una tercera parte, en 4 casos. Punto 1. Cuando la discriminación sea por razón idiomática, cultural o étnica. Segundo, para quienes de cualquier forma o por cualesquiera medio difunda, apoye o incite ideas discriminadoras. Tercero, cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. Y cuarto, cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público. Así es que, mis estimados, de esta forma llegamos al final de nuestra semana número 13. Como siempre, pues saben que estamos abiertos en el correo sh016@rural.edu.gt, donde vamos a estar pendientes de cualquier duda o consulta. Si no hay ninguna observación, damos por finalizada la presente clase, deseándoles un excelente resto de domingo. Muy buenas tardes.